Libro de Miqueas, a partir del versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Yahvé será mi luz. La ira de Yahvé soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Yahvé tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y del mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca e ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Yahvé, nuestro Dios, y me temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y habrán la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bien, en este desarrollo del mensaje profético y de la voz profética, alcanzamos al profeta Miqueas y, como siempre, hacemos una introducción para saber dónde nos encontramos. Es la misma época donde hemos estado viendo los anteriores de Oseas y de Isaías. En este caso, Isaías también lo hizo, pero en este caso será también con la parte sur de Israel, Judá y Jerusalén. Hay similitudes que podéis comparar, contrastar entre unos y otros, porque es de la misma época y por tanto están afrontando las mismas situaciones sociales, políticas, de justicia, espirituales, etc. Es curioso, por ejemplo, cuando leemos en el capítulo 4 de este profeta, que señala algo en los primeros versículos, que esto se repite o se cita de una manera muy parecida en Isaías capítulo 2. Y entonces los estudiosos dicen quién es el que cita a quién, porque los dos son contemporáneos. Entonces podemos ver que muchas veces la relación que tienen con ellos es más cercana de lo que nos parece en un principio. Hay varias citas importantes que se hacen de este libro en el Nuevo Testamento e incluso luego más adelante podremos ver cuando lleguemos a Jeremías, o leáis vosotros en casa Jeremías, que Jeremías también está citando a este profeta, lo que nos indica que más adelante, con los años, Jeremías, el profeta, también tendría acceso a estos profetas y a estos libros revelados. Todo esto nos hace ver la continuidad, ¿no? La relación que hay en todos los profetas y el desarrollo de la revelación de la palabra de Dios.
Son cosas que debemos de considerar. Esto incluso lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Recordáis, por ejemplo, que el apóstol Pedro en cierto momento cita o defiende, justifica al mismo apóstol Pablo, cuando dice que algunos lo atacan o lo critican porque consideran que son algunas cosas difíciles, pero que hay que estudiar, como ocurre con el resto de la Escritura. Es decir, un escritor citando a otro escritor, como un profeta citando a otros profetas. Y esto nos habla de unidad en toda la línea de pensamiento y de revelación. Cuando miréis con detalle, y creo que algunos de vosotros ya habéis hecho a Miqueas y lo miréis con detalle, podréis ver que el libro se divide de una manera muy fácil o sencilla. Podremos hacer otro tipo de divisiones, pero en el libro podéis ver que da la sensación de que son 3 mensajes específicos. En el capítulo 1, versículo 2, empieza así: oíd, pueblos todos, está atenta tierra. Y si pasáis al capítulo 3, dije, oíd, versículo 1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob. Y si pasáis al capítulo 6, también el versículo 1 dice, oíd ahora lo que dice Yahvé, levántate, contiende, etc. Entonces, ese capítulo 1, el capítulo 3 y el capítulo 6 nos hace una división natural de todo el libro de Miqueas. Y si analizáis cada uno de esos bloques, podréis ver que lo que hay en el capítulo 1 y capítulo 2 tiene la misma subdivisión y los mismos detalles que el capítulo 3 al 5, etc. Y que cuando vosotros estáis mirando con más detalle, en profundidad, podéis ver 3 temas en esos 3 bloques que se repiten, aun cuando con diferentes detalles o pronunciamientos que hace el profeta. 3 cosas. Una es la descripción del pecado. Es decir, el profeta dice, oíd porque tengo algo que decir, y habla acerca del pecado. En segundo lugar, anuncia las consecuencias de ese pecado, de esa falta de arrepentimiento ante ese pecado de la nación, del pueblo de Israel. Y después nos va a señalar una restauración en esa situación, así que se repite. El profeta viene, declara el pecado, dice lo que va a ocurrir, y así ocurriría más adelante, como ocurre con Samaria, ocurrirá con Jerusalén o con Judá, pero siempre el Señor mantendrá su promesa de restauración y de perdón. Esa línea es la que vais a encontrar, así que si leéis capítulo 1 y capítulo 2 sabréis lo que va a decir más adelante del capítulo 3 al capítulo 5 y después al final capítulo 6, capítulo 7. Tendréis que mirar el libro, en este caso, de una manera particular referente al pueblo de Dios. Aun cuando hay referencias a las naciones, y empieza así en el capítulo 1, las naciones en general, oíd naciones, etc., pero la referencia al pecado, el castigo y restauración se está refiriendo al pueblo de Israel. Entonces, cuando vosotros leáis a Miqueas, tenéis que pensar en primer lugar que se está refiriendo al pueblo de Dios y a decaimiento espiritual que el pueblo de Dios pudiera estar sufriendo. Por tanto, este mensaje o estos mensajes que tenemos aquí se está refiriendo a ti y a mí, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a la iglesia. Lo vamos a hacer en este caso buscando esos bloques que yo he señalado en las diferentes partes del libro, y podemos ver cómo el profeta lo desarrolla, como si fueran 3 sermones, 3 mensajes, pero que en realidad se repiten en la misma línea, con la misma meta o el mismo tema. En primer lugar, fijaros bien lo que nos dice en el capítulo 1, 2 y 3. Dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Yahvé el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque aquí
Yahvé sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes, etcétera, etcétera. Lo primero que hace el profeta es decir, bueno, Dios está en su lugar santo y algo le motiva a salir de ese lugar santo. Nos dice, y Dios dejó su lugar para actuar de una manera concreta. No es que Dios esté indiferente a las cosas que estén ocurriendo y que solo actúe en momentos o circunstancias puntuales, pero sí que Dios está paciente y de pronto hay algo en lo cual motiva a Dios a decir, basta, ahora tengo que actuar. Y tendremos que ver qué es lo que eso va a implicar y qué es lo que hace a Dios salir de su lugar santo. Esto nos tiene que hacer a nosotros ser conscientes de la situación en la que estamos viviendo o que podemos llegar a encontrarnos. En el momento en que algo perturba la paz o la actitud de Dios para tener que dejar su lugar y actuar de una manera concreta. En el capítulo 6, en el versículo 2 y 3, nos va a decir algo en particular con respecto a esto. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Yahvé, porque Yahvé tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y entonces nos habla de la liberación, de la obra que Dios ha hecho en la historia de Israel. Lo que va a hacer a Dios actuar con Israel y lo que va a hacer actuar Dios con respecto a mucho pueblo hoy en día o mucha parte de la iglesia es algo donde le va a venir a entrar en pleito, entrar en un conflicto. Vamos a establecer una discusión entre tú y yo. Y Dios empieza de esta manera. ¿Qué te he hecho yo? Fijaros bien cómo Dios está respondiendo a esa situación que Israel está experimentando. ¿Qué te he hecho yo? A ver, discute conmigo, veámonos las caras, enfréntate conmigo. ¿En qué te he molestado para que llegues a esta situación espiritual en la que te encuentras? ¿Es que acaso no te acuerdas de cómo yo te liberé de Egipto, cómo yo he sido tu Dios a lo largo del desierto, cómo te he traído a una tierra, cómo te he protegido en medio de estas naciones y protegido también de Asiria y de todos los enemigos? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que te alejes de mí, para que te enfrentes a mí o para que me ignores? Entonces, en esta situación de enfrentamiento, Dios ha dejado su lugar y va a buscar a su pueblo para hablarle cara a cara. Lo que lo va a hacer o como lo va a hacer es a través del profeta. Así que Dios dice, tengo que orar, tengo que hablar, tengo que mostrar mi voluntad o mi enfado, mi ira justa. Y por tanto vengo delante de ti y te digo qué es lo que está pasando y lo voy a hacer a través del profeta, de los profetas. Y entonces usa a Miqueas. Y si miráis en el capítulo 3, en el versículo 8, nos dice, mas yo, este es Miqueas, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Yahvé y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. Y entonces Miqueas mostrará lo que es el pecado en los detalles. Lo mismo de diferente lenguaje está utilizando al principio como lo va a utilizar en esta siguiente sección. Miqueas hablando en el nombre de Dios y diciendo, aquí vengo yo con poder y con autoridad para denunciar tu pecado. Esto es lo que hace la palabra profética, denunciar el pecado de parte de Dios. Y
Fijaros bien cómo lo está haciendo el profeta y qué más quisiéramos que viéramos esto más en medio de nosotros. Yo estoy lleno de poder del Espíritu de Yahvé y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿No os gustaría ver esto en este púlpito? ¿No os gustaría ver esto en mí o en otro que se pudiera poner en esta posición en la que me encuentro yo? En donde pudiéramos decir, venimos con todo el poder del Espíritu y venimos con poder de juicio y venimos con toda la fuerza para poder denunciar con claridad y contundencia el pecado de Jacob o del pueblo de Dios y de su rebelión. En verdad, muchas veces queremos representar a Dios y queremos hablar con la voz de Dios, pero nos falta el poder del Espíritu. Cuando Dios pudiera hablar como toda su fuerza y su ira desde el trueno y hacer temblar las naciones o hacer temblar los montes, hablamos de una manera superficial y cómoda, sin querer molestar a los oyentes. Pero en realidad el profeta Miqueas viene con una convicción tremenda cuando sabe que está trayendo la palabra de Dios. Y no lo va a decir como si fuera azúcar en sus labios o miel, sino que va a hablar con la contundencia, de la misma forma que pudiera hacer a ese Dios que ha dejado su santo lugar para contender con su pueblo. Así el profeta tendría que hablar y traer la palabra de Dios con toda la energía y toda la fuerza, llenos del Espíritu. Pero si queremos que esto esté aquí o que esté en mí, tendréis que orar para que esto ocurra. Porque podremos hablar de la Escritura, pero si lo hacemos con una suavidad y con una tranquilidad, no estamos representando de manera adecuada el enfado y el carácter de Dios para con nuestro pueblo o nuestra iglesia. Así que Miqueas viene con esa voz poderosa que el Espíritu, solamente el Espíritu puede dar. Lo que va a decir Miqueas en todos sus mensajes, lo que va a decir a lo largo de todo el libro, es que Dios no ha dejado de manifestar de una manera u otra a lo largo de toda la historia y de la Iglesia lo que Él quiere y lo que Él espera de su pueblo. Fijaros en el capítulo 2 y en el versículo 7. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Yahvé? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien el que camina rectamente? Es de manera sencilla. ¿Acaso no lo sabéis? ¿No lo hemos dicho una y otra vez? Que mis palabras hacen bien al que camina rectamente. ¿Es que acaso tú ahora, en esta tarde, no lo sabes? Que si caminas rectamente a la luz de la palabra de Dios, entonces las cosas te irán bien. Y que si ves que acaso las cosas no te están yendo bien, es que entonces no estás caminando rectamente. ¿Hay algo nuevo en lo que estaba diciendo el profeta Miqueas? ¿Hay algo nuevo que podamos nosotros decir en el día de hoy? ¿Acaso no hay una promesa clara que se repite de manera constante de que si tú andas correctamente a los ojos de Dios o a la luz de su palabra, las cosas te irán bien? Y si las cosas no te van bien, entonces es que no estás andando de manera correcta. O leer en el capítulo 6, en el versículo 6 también en adelante. Fijaros lo que dice el ser humano, lo que dice el creyente en aquel tiempo y en nuestro propio tiempo. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Yahvé de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Así que fijaros bien todo lo que está diciendo que estaba en la ley, los sacrificios, las ofrendas, cómo se traían al tabernáculo y cómo se traían después al templo. Eso está claro, pero ¿acaso Dios se conforma con que traigáis y repitáis todos estos rituales o todos estos sacrificios de una manera externa, superficial, con un corazón vacío?
¿Qué es lo que realmente Dios quiere, aun cuando no dejemos de hacer aquello que estaba allí? Pues nos lo dice una y otra vez la Escritura, cuando leéis los Salmos y leéis los profetas. Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios, humillarte ante Dios. Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante Dios. ¿Hay algo diferente que tengamos que decir en el día de hoy? Aún aparte del conocimiento que ya tenemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que ya se ha establecido, todos esos rituales de ofrendas y sacrificios que se hacían en el pasado ya han terminado porque tenemos al Señor Jesucristo. ¿Pero es que acaso pensáis que por mucho que tengáis el nombre de Jesús en vuestros labios o que vengáis a unos rituales evangélicos, algo ha cambiado si no hay un corazón humillado, si no hay un amor a la misericordia, si no hay una búsqueda de la justicia? ¿Acaso ha cambiado algo de lo que se dijo antes y de lo que se tiene que decir ahora? ¿Cómo está caminando el pueblo de Dios? ¿Qué se espera del pueblo de Dios? ¿Simplemente que hagamos cosas externas o lo que está buscando es un cambio interno del corazón? ¿Fallamos a Dios porque no vamos a un culto o porque no cantamos de una forma? ¿O fallamos a Dios cuando no hay humillación de nuestro corazón y no buscamos lo que es justo y no amamos la misericordia para con otros? Esto es lo que se estaba diciendo en el pasado y lo que tenemos que seguir ahora. Así que el conflicto que levantamos con Dios sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a través del profeta Miqueas? En segundo lugar, denunciar el pecado. Y entonces empieza a especificar claramente a lo largo de los 3 mensajes que tenemos en el libro los pecados concretos y descubriréis cómo hay iniquidad que se define, hay injusticia social, hay los que se creen con el derecho de actuar de una manera concreta, quitando la tierra, nos dice, a los pobres o echando fuera, como dice en cierto momento, a las mujeres de ella. Esto lo cita recordando a Omri y a Acab. ¿Recordáis a Acab? Que se empeñó en tener una viña cerca de la suya y para eso su propia mujer aniquiló al dueño de la viña para quedarse con ella. Este poder, este despotismo se estaba repitiendo ahora y el profeta tiene que decir, ¿recordáis a Acab? Pues está ocurriendo lo mismo ahora en medio de vosotros. Seguís cometiendo, pueblo de Dios, los mismos pecados de injusticia, de crueldad o de maldad en vuestros corazones. Los líderes, está acusándolos en el capítulo 3, versículo 9 al 11, nos dice claramente que tanto los jefes, los sacerdotes y los profetas están cayendo en este pecado. Fijaros bien, cuando leáis esa parte, la parte principal representativa del pueblo de Dios en ese momento eran los jefes o las autoridades, eran los sacerdotes que hacían los rituales o la línea religiosa de los sacrificios, o los profetas que con sus mentiras o su perversión, porque se vendían por dinero, nos dice en otro lugar, estaban profanando. Aborrecéis lo bueno, capítulo 3, versículo 2, y amáis o aman lo malo. Fijaros bien, lo va a decir más adelante otro de los profetas. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y aquí lo que nos está diciendo Miqueas es, ellos aborrecen lo bueno y aman lo malo con sus propios actos. Así que fijaros bien cuál es la situación. Tenemos que vigilar muy bien a nuestros líderes y a nuestros representantes y a aquellos que representan o manifiestan el testimonio de la Iglesia, del pueblo de Dios en nuestro tiempo. Porque no es el pecado escondido únicamente que hacemos dentro de nuestras casas, sino ese pecado público que blasfema o humilla la obra del Señor. Así que ese pecado de injusticia social se va repitiendo, esa actitud de los líderes que en lugar de representar están blasfemando el pueblo de Dios, les falta la misericordia, les dice, no hay misericordia cuando debería de haberlo, los mejores de ellos son como espino, nos dice capítulo 7. ¿Cómo va a actuar Dios ante esta situación?
Dios es justo, Dios es santo. ¿Cómo va a permitir estas cosas? Fijaros en el capítulo 6, una vez más, avanzando un poquito más adelante. Y nos dice así, versículo 10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en sus bocas. Fijaros bien cómo está hablando y actuando o representando a lo que es el pueblo de Israel en todo su pecado. No solamente es esas injusticias sociales que se hacían en el país, no simplemente de que sus líderes se habían corrompido, sino que es que entramos en las casas y vemos pesas falsas y vemos falsa actitud. No es lo mismo. No es lo mismo que yo pueda ver arreglados en este domingo por la tarde para un culto con toda vuestra imagen cristiana y luego cómo actuáis en vuestras propias casas, cómo es vuestro corazón en vuestros negocios, cómo es vuestra actitud con el vecindario, cómo os comportáis en la intimidad de vuestro hogar. Cuidado. El cristianismo no habla por los domingos por la tarde o por la mañana cuando nos reunimos. Ese no es el cristianismo que tiene que ser sal y tiene que ser luz. Si entramos en vuestros hogares o entramos en la intimidad de vuestras vidas, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Porque podemos levantar palabras dulces de alabanza a Dios, pero nuestro corazón estará lejos y nuestro comportamiento será indigno. Y la gente no dirá que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios es luz porque tenemos cultos a las 11:30, a las 6 de la tarde. El mundo hablará de nuestros cultos, hablará de nuestros comportamientos en estos lugares, pero realmente hablarán nuestras obras y cómo nosotros actuamos. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Si os amáis los unos a los otros, esto es lo que realmente hablará al mundo. Y no es que amamos nuestros rituales, sino nos amamos mutuamente. ¿Qué es lo que se va a ver? Esto es lo que se está denunciando. No se denuncia la continuidad de los rituales, nos dice aquí Miqueas. No estamos diciendo que ya no hacéis los sacrificios. Lo que estamos diciendo es que hacéis los sacrificios con hipocresía y con falsedad. Y lo mismo tendremos que decir nosotros. No es que estemos juzgando que nuestros cultos sean feos o que les falten cosas. No estamos hablando de esto. Lo que estamos diciendo es cómo actuamos dentro de nuestro corazón y en nuestras vidas, en nuestra relación con los demás. Así que las mismas denuncias de pecado las podemos ver también que pudieran ocurrir en medio de nosotros. En tercer lugar, entonces, se anuncia el castigo. Hemos visto que Dios viene y actúa y va a dejar su santo lugar hablando a los profetas para entrar en conflicto con el pueblo. Le va a mostrar cuál es su pecado y su comportamiento, lo que realmente ofende a Dios. Y claro está, esto conlleva el anuncio de castigo. Esto ya ocurrió en el pasado cuando leéis diferentes pasajes en el libro de Génesis que no hace falta que yo os recuerde. Y lo podemos ver a lo largo del pueblo de Israel en su historia y cómo Dios castiga en esas circunstancias también. Y lo vamos a ver porque ya estaba ocurriendo en el mismo tiempo de Miqueas. Miqueas lo pudo ver, la destrucción y la caída de Samaria cuando fueron llevados al exilio. Esto lo vamos a ver. Estaba ya a punto de estar ocurriendo y lo estaba anunciando que va a ocurrir también con Judá, la parte sur de Israel. Traer la ruina, dice, y traeré la ruina como nación, el exilio, capítulo 1, versículo 6, el capítulo, versículo 15, 16, constantemente lo podéis ver en las diferentes secciones del libro. Y esto traerá un terrible lamento. Vuestras tierras serán aprovechadas por otros, ajenos a vosotros. Podréis buscar y no encontraréis. Llamaréis a Dios y no tendréis respuesta. Fijaros en el capítulo 3, en el versículo 4. Nos dice así: entonces clamaréis a Yahvé y no os responderá. Antes
esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Y nos dice más adelante también, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Esto, claro está, no se lo está diciendo a los paganos, se lo está diciendo a gente como vosotros, como yo. Lo que está diciendo es, no solamente vendrá la sequedad de vuestra tierra, la ruina de vuestra riqueza, sino que además vosotros, pueblo de Dios, buscaréis la voz de Dios y no la encontraréis. Acuérdate de los momentos buenos donde podías ir a las Escrituras y podías ir a la palabra de Dios y encontrar respuesta y encontrar alivio. Dios te hablaba y te endulzaba el camino, te allanaba las dificultades. Pero ¿qué ocurrirá? ¿Qué puede estar ocurriendo cuando acudes a Dios y no encuentras respuesta? Y cuando hay un silencio. No es porque Dios ya no pueda, sino porque Dios no quiere. Porque ha cortado y ha guardado silencio. Fijaros cómo hemos empezado diciendo que Dios deja su santo lugar para entrar en conflicto. Y cuando nosotros estamos en una situación de dejadez, de abandono, de desprecio, y queremos buscar la voz de Dios, no la encontramos. Pero ¿acaso no hay mayor desesperación para el pueblo de Israel, para un creyente como nosotros, que sabemos cuál es la palabra de Dios y cuán dulce e importante es la voz de Dios, que no la encontremos y que no la escuchemos? La peor experiencia que podamos tener es que cuando nuestro ser amado nos da la espalda. Y esto es lo que va a hacer Dios con nuestro pecado. No simplemente que nos quitará la comodidad, nos quitará las riquezas, sino que nos quitará su voz. Nos dice que quedaremos sin respuesta de Dios y que comeremos, fijaros bien, el capítulo 6, versículo 14 y 15, comeréis y no os saciaréis, sembraréis y no segaréis. Qué terrible es, ¿no?, para el agricultor que planta su semilla y espera con gozo de todo el trabajo y por causa del sol o de las sequías, inundaciones, etcétera, no hay nada secado. Qué terrible es cuando sentimos hambre y no podemos saciar nuestra hambre. Esto es lo que nos está diciendo que va a ocurrir con el pueblo de Judá y que ocurre con el pueblo de Dios por causa de su pecado cuando Dios guarda silencio y está ofendido. Comeréis, pero no os saciaréis. Nunca estaréis satisfechos. Siempre habrá hambre en vuestro corazón como en vuestras bocas. Sembraréis con esperanza, pero no tendréis ningún resultado de ello. No podréis segar. Vuestro trabajo será inútil. ¿Y esto por qué? Porque hemos entrado en conflicto con Dios. Y por tanto vendrá ese daño y ese sufrimiento. Pero entonces vamos a un siguiente paso, porque cada una de esas secciones, en la misericordia de Dios y en la voz del profeta, viene lo que es la restauración y lo que es la redención. Y en esto encontramos por una parte lo que será el instante, es decir, hay una promesa para el pueblo de Israel. Él está diciendo, vais a ser llevados fuera de vuestra tierra en el exilio, perderéis toda vuestra riqueza, vuestra posición y vuestras bendiciones, pero luego volveréis. Que es lo que vemos en el libro de Esdras y de Nehemías, cuando el pueblo de Israel, después de aquellos 70 años que nos dice Jeremías, que pasaría el pueblo de Judá en particular fuera de su tierra, que volverían. Eso es algo que ocurre en esas circunstancias, que lo podemos ver en la vida de Daniel y de otros profetas. Pero hay una idea que se extiende mucho más allá. No solamente en ese momento y circunstancia, y que alcanza a todos los tiempos. Fijaros bien cuando leéis en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, pero lo podemos ver también en los evangelios mismos. No siempre las cosas van a ir bien en medio de nosotros y el pueblo de Dios, fijaros bien, nosotros, el pueblo de Dios fallamos muchas veces y merecemos recibir solamente la espalda o el desprecio de Dios y su castigo. Pero Dios ha hecho promesas y las va a cumplir.
Y esto es lo extraordinario que vemos al final del libro, como hemos leído en el capítulo 7. Yo prometí ciertas cosas a Abraham en el pasado, a Jacob, y yo las cumpliré. Y cuando miramos en la historia nuestra, en el presente, y podemos decir, ¿acaso Dios no debería de habernos dejado, puesto que nosotros de alguna manera también le dejamos? Y es lo que hemos dicho en otras ocasiones y lo tenemos que repetir. Nosotros negamos a Dios, pero Él no nos negará. Nosotros podemos ser infieles al pacto, pero Él cumplirá el pacto. No quita que el Señor nos castigue, pero Él traerá la restauración. ¿No recordáis cuando aquella mujer adúltera en Oseas, y aun cuando aquella mujer tiene que experimentar el desprecio de toda la circunstancia y verse como una ramera vendida como esclava para después ser restaurada porque el amor del marido, el amor de nuestro Dios es fiel y no nos dejará perdernos? Esto lo vemos. Lo vemos en la indignidad de la iglesia hoy, pero lo vemos en la fidelidad y el amor de nuestro Dios también, y cómo alcanzará en los tiempos finales. Dice que vendrá, capítulo 5, versículo 4, fijaros bien, otra vez, y Él estará y apacentará con poder de Yahvé, con grandeza del nombre de Yahvé su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y Él estará y apacentará con poder de Yahvé, con poder divino. Él será el que apacienta, o en el capítulo 5, el versículo siguiente, el versículo 5, y este será nuestra paz. Algo que también leemos en el profeta Isaías como el príncipe de paz. Y lo podemos ver en otros lugares, como Dios apacienta a su pueblo. Edificará muros de seguridad, nos dice capítulo 7, versículo 11. Y moraremos bajo la vid y la higuera, todos seguros, capítulo 4, versículo 4. Y entonces, en esa situación idílica que vendrá después, cuando Dios restaure, a pesar de nuestro pecado, nuestra relación con Él, todas las naciones podrán venir, si quieren, y refugiarse en ese lugar seguro que se nos presenta. Capítulo 7, versículo 12, versículo 16. Vendrán las naciones, como se nos dice en los evangelios y se nos dice en el último libro de la Biblia, donde todas las naciones podrán ver y podrán venir a refugiarse en el lugar seguro que Dios establecerá para su pueblo, donde Él morará como príncipe de paz y mostrará toda su grandeza y su gloria. El profeta Miqueas, por tanto, no está diciendo nada diferente a lo que podemos ver en nuestras propias circunstancias, aun cuando cambien muchas maneras culturales o cambie todo lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces llegamos a la última parte del libro que tenemos con nosotros, la que hemos leído en un principio. Fijaros en el versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Mas yo, dice así, a Yahvé miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío, dice, me oirá. Mirad a Dios. En todas las circunstancias difíciles, le dice al pueblo de Israel en su tiempo y nos está diciendo a nosotros en el nuestro. Mirad a Dios. Esperad en Él. ¿Por qué? Porque Él oye. Lo que está diciendo no es hasta que cambiemos nuestra vida y nos transformemos y nos hagamos buenos todos nosotros. No, lo que está diciendo es, si Dios, aun cuando esté con mal genio, aun cuando muestre su ira, aun cuando esté en contención con nosotros por causa de nuestro pecado, está dispuesto a escuchar. Esto es lo que está diciendo el profeta a lo largo del libro. Claro que Dios está ofendido por vuestro pecado, por vuestro abandono. ¿Qué os he hecho yo, dice Dios, para que ignoréis todas las bendiciones que he traído sobre vuestra vida? Y tú lo podrás decir lo mismo. ¿Qué te ha hecho Dios para que ahora le des la espalda?
para que tengas esta actitud? ¿Y acaso tú tienes que cambiar? ¿Es necesario que transformes tu vida? ¿No es el primer paso que vengas delante de Dios, que Él está dispuesto a escuchar? Esto es lo que nos dice: mirad, acercaros, ir a Él, esperar en Él, esperar en Dios, porque Él oye. Versículo siguiente, el versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres, le está diciendo a las naciones como a Siria, no te alegres de mí, porque aunque caí, sí es verdad, dice, caí, pero me levantaré. Aunque more en tinieblas, ¿sabéis qué? Yahvé, mi Dios, es mi luz. Esto es lo que nos está diciendo y se lo está recordando a su pueblo, te lo está recordando a ti, nos lo está recordando a nosotros como iglesia. Claro que caemos y que es una vergüenza y que insultamos el nombre de Dios y que avergonzamos toda su obra. Claro que sí, que en lugar de darle gloria a Dios, lo que hacemos es deshonrarlo. Claro que nos podemos merecer todo el castigo que pueda Dios expresar sobre nuestras propias vidas. Claro que sí, pero aun cuando caiga, porque puedo mirar a Dios y escuchar su voz, aun cuando caiga, dice, me levantaré. Lo extraordinario del pueblo de Dios, de nosotros como iglesia, no es que no caigamos. Claro que caemos, claro que pecamos. Lo extraordinario de nosotros, del pueblo de Dios, es que aun cuando caemos, nos podemos levantar. Porque aun cuando vengan las pruebas más terribles, Dios siempre nos da una salida. Así que tenemos la plena confianza de que no permaneceremos en la ruina, cosa que no va a pasar con las naciones que no han alcanzado al Mesías, que no han alcanzado la redención o el perdón. Ellos caerán, nos habla del Hades, nos habla del infierno, pero nunca más se podrán levantar. Pero nosotros sí. Y aun cuando llegue un momento en que andemos en tinieblas y en oscuridad, no le echemos la culpa a otro. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa en mi propio corazón. La iglesia tiene sus faltas y tiene sus errores, pero aun cuando caminemos durante cierto tiempo en medio de la oscuridad, nos dice, Él sigue siendo nuestra luz. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo y su vara y su cayado me guiarán, me darán aliento. Fijaros lo que nos dice en el versículo 9. La ira de Yahvé soportaré, porque sí, dice, pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz. Veré su justicia. Claro que sí, claro que sí. Claro que el Señor tiene que castigar tu pecado y mi pecado. Claro que tendremos que sobrellevar la culpa que Dios con la cual nos acusa. Porque pequé contra Él, nos dice aquí el profeta. Hasta que Dios nos juzgue y entonces nos podrá llevar. Lo extraordinario otra vez del pueblo de Israel es que aun cuando Dios nos castiga, nosotros podemos soportarlo. Soportaré el castigo del Señor. ¿Por qué? Porque Él no castiga como castiga a un juez severo a los criminales, sino que castiga, disciplina como un padre disciplina a sus hijos. Y los puede disciplinar duramente, claro que sí. Puede sacar su vara sobre nuestros muslos, sobre nuestras espaldas, por supuesto que sí, pero podré soportarlo. Porque sé que la justicia de Dios y el castigo de Dios se puede sobrellevar y entonces me llevará a su justicia. Pasemos al versículo 18 de nuestro pasaje. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No sé vosotros, pero si tuviéramos la oportunidad tendríamos que grabar estas palabras en oro, de manera brillante, con relieve, poderosas. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace especial? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿No es extraordinario lo que encontramos en nuestro Dios?
Claro que es justo. Fijaros lo que dice la ley. El decálogo, cuando lo leéis, amar a Dios sobre todas las cosas, no tener envidia, no levantar imágenes, guardar el día de reposo, con respecto a los hijos, etcétera, etcétera. Todas las instrucciones que nos da. ¿Quién las puede sobrellevar? ¿Quién podrá llevar todas estas cosas? ¿Quién podrá cumplir todo esto que se nos demanda? Caemos y fallamos, pero nuestro Dios no es simplemente el Dios que nos da la ley, es el Dios que nos muestra misericordia y que en medio de esas circunstancias Él extiende su mano. Perdona, fijaros bien, la maldad del remanente, olvida el pecado, los sepulta, los arroja al fondo del mar. Lo hemos citado muchas veces y lo tenemos en nuestra memoria de una manera general y casi difuminada, pero esta es la realidad de nuestro Dios, que aun cuando nosotros somos pecadores y ofendemos muchas veces de muchas maneras, de alguna forma ha ocurrido algo extraordinario con nuestro Dios, con el remanente, con los escogidos, con los redimidos, que somos el pueblo de Dios espirituales. Con ese remanente lo que hace Dios es con toda esa suciedad, toda esa porquería espiritual, las toma y las arroja. Sabemos cómo, lo vamos a mirar ahora, al fondo del mar. Y sabéis la decisión más extraordinaria que hace nuestro Dios para con nosotros. Algo sorprendente nos está diciendo aquí que no podemos llegar a comprender en toda su intensidad. Dios que sabe todas las cosas, que ve todas las cosas, incluso antes de que ocurran, que tiene una memoria divina, dice: nunca más me acordaré de sus pecados. Dios ha decidido no tener en cuenta, no tener memoria de nuestros pecados. Ha empezado el libro con una muestra clara de la contundencia de Dios con respecto a su justicia. Voy a dejar mi santo lugar y voy a entrar en pleito con este pueblo porque me ha ofendido después de las grandes bendiciones que yo he traído a su vida. Pero llegará un momento, llegará una forma en donde yo cogeré toda su maldad y todos sus pecados y los arrojaré al fondo del mar para no tener nunca más memoria de ello. ¿Por qué? Porque Dios se deleita, Dios disfruta, Dios se goza inmensamente. ¿Sabéis cómo? Nos dice aquí, en su misericordia. Si hay algo que a Dios le place inmensa y extraordinariamente más allá de nuestra comprensión, no es el hecho mismo de hacer justicia, que también. Pero Él se deleita de una manera especial en tener misericordia con su pueblo. Así que aun cuando os habéis apartado, os habéis endurecido y habéis pecado gravemente, ahora yo recojo otra vez, os llamo a mi presencia, porque lo que yo quiero realmente es deleitarme en hacer misericordia con vosotros. Dios no se puede deleitar en primer lugar por nuestra justicia, nuestra santidad, nuestras buenas obras, nuestras alabanzas, etcétera. Pobre de nosotros. Dios no estaba diciendo, deseo disfrutar de las bondades de mi pueblo. No, lo que dice el profeta es que Dios se quiere deleitar haciendo misericordia contigo. Que no importa dónde estés y no importa cuáles sean tus circunstancias, Dios tiene placer en hacerte bien. Y lo único que quiere es que salgas de las tinieblas y de ese lugar y que vengas a su luz, que te levantes, Él te levantará y entonces Él mostrará toda su grandeza y su amor para contigo. Y nos dice en el versículo 20, bueno, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás, dice, la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Él cumplirá su pacto. Cuando tengas dudas y cuando tengas temores porque te ves en tu estado de pecado, cuando ves tus obras que son indignas, cuando puedes pensar que te has apartado mucho del Señor, acuérdate que no depende de ti, sino de las promesas que Dios ha hecho y del pacto que Él ha establecido. Así que no es tanto yo tengo que ganarme otra vez el favor de Dios, no es esto. Es yo voy a venir otra vez a Dios y decirle, ten de mí misericordia porque así tú lo has anunciado. Y por tanto, si Él ha dicho
que no importa qué pecado, no importa cuán gran pecador tú seas, si tú vienes a Él confiado plenamente en las obras que Cristo ha establecido, encontrarás a un Dios dispuesto a hacer misericordia. Y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Nuestra confianza no está en los pasos firmes que nosotros podamos hacer, sino en las promesas que Él ha hecho para con nosotros. Como lo hizo con el pueblo de Israel, así también lo hace con nosotros. Pero no quiero terminar aquí. Quiero terminar en el capítulo 6 y versículo 7. Dice, en medio de todo el diálogo que el profeta Miqueas tiene, dice, ¿se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto no lo está diciendo a nosotros. Y está hablando de todas las referencias. ¿Podré yo agradar, podré yo contentar a Dios con sacrificios y ofrendas, aun cuando Dios las demandaba? Las estableció por medio de Moisés para que el pueblo de Israel lo repitiera hasta que viniera Jesucristo, que era el último sacrificio. ¿Voy a poder yo hacer suficientes sacrificios y voy a poder traer suficiente aceite de ofrenda delante de Dios para apaciguar su ira? No, no lo puedo hacer. ¿Podría yo incluso, como hacían los paganos, ofrecer a mi propio hijo para liberarme de mi culpa? Dice, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, ¿podría yo hacerlo? No, no lo puedo hacer. ¿Qué sacrificio, qué persona podría yo traer para aliviar el pecado de mi alma? Yo no lo puedo hacer, está diciendo el profeta. Pero lo extraordinario que nosotros sabemos cuando alcanzamos los evangelios es que lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo hace. Porque fijaros bien, daré mi primogénito por mi rebelión, no puedo. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, no, yo no puedo. Pero esto es lo extraordinario del evangelio y la buena noticia, que lo que tú no puedes hacer, Dios lo ha hecho. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo es lo que tú no podrías hacer ni alcanzar con miles de sacrificios y traer millones de ofrendas. Lo que tú no podrías hacer para aliviar tu propio pecado de tu alma, Dios lo ha hecho cargando tu pecado sobre alguien que no tenía pecado, que fue igual que nosotros, pero sin pecado, su propio Hijo. Así que de alguna forma nos está abriendo la puerta en este versículo 7 para que podamos entender la obra de Dios. Por tanto, lo más extraordinario que se nos revela en las Escrituras no es que Dios quiera arreglar las cosas y que nos hable. Lo más extraordinario no es que Él nos levante cuando caemos para que podamos acercarnos a su luz. Lo más extraordinario no es que Él se deleita en la misericordia para con nosotros, en las cosas concretas o las luchas y los conflictos. Lo más extraordinario que tenemos de nuestro Dios es que Él ha ofrecido el fruto de sus entrañas, de alguna manera, como nos dice aquí, su único Hijo, para que se hiciera hombre como nosotros y cargara con nuestra culpa en la cruz. Esto es lo más extraordinario. Lo más grandioso no es el Dios de la fortaleza, el Dios del grito, el Dios del clamor que hace caer las estrellas o temblar los montes. Lo más extraordinario es este Dios de misericordia hasta el punto de dar a su único Hijo para que tú tengas vida eterna. Esto es lo más grande que podemos encontrar en Dios. Amén.